La lección que les voy a transmitir trata del acto jurídico y de los contratos. Mi objetivo principal es ubicar los contratos dentro de la categoría del acto jurídico y en consecuencia establecer sus diferencias, dado que en la práctica estos dos conceptos son usados como sinónimos, lo cual es inapropiado. Para un mejor entendimiento del concepto de acto jurídico, es muy importante comprender lo que es un hecho jurídico. Un hecho jurídico es todo suceso de la naturaleza o del hombre destinado a producir efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos pueden ser la creación, la modificación, la transferencia, la transmisión o la extinción de un derecho. Y pueden tener su origen, los hechos jurídicos, en la naturaleza. Estos también son llamados hechos jurídicos propiamente tales, o también pueden tener su origen en el hombre, y son también llamados hechos jurídicos o simplemente actos jurídicos. Hechos jurídicos propiamente tales o hechos jurídicos de la naturaleza. Como su nombre lo indica, son hechos que se producen naturalmente sin la intervención de la voluntad del hombre y producen efectos jurídicos. Como ejemplos de hechos jurídicos propiamente tales, podemos encontrar el nacimiento. Sabemos que el nacimiento se produce por hechos naturales, por el proceso biológico natural de parto de una mujer, si bien intervienen acciones humanas para que éste se lleve a cabo, como por ejemplo los profesionales de la medicina y otros que tengan esta especialidad, pero no interviene la voluntad del hombre. Por la sola voluntad del hombre, este no se puede llevar a cabo. El Código Civil chileno dice que el nacimiento se produce cuando la persona se ha separado completamente de su madre y ha vivido un momento siquiera. Como efecto jurídico del nacimiento, podemos encontrar el inicio de la existencia legal de una persona o el comienzo de la personalidad jurídica. Esto significa que desde el momento que la persona nace, es titular de derechos y obligaciones. Si bien es cierto, es poco lo que se le puede exigir a un recién nacido. Aquí la importancia radica en los derechos, como por ejemplo en la posibilidad de beneficiarse de una herencia y en los demás derechos que como miembro de un orden jurídico tiene derecho a gozar por parte del Estado. Desde el momento que nace, la persona tiene derecho a una vida digna, a una salud, a una alimentación, etc. Otro ejemplo de hecho jurídico propiamente tal es el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo es un hecho que se produce en forma natural y puede traer como efecto jurídico, entre otros, la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquirir la propiedad de bienes ajenos por haberlos poseído durante cierto tiempo. Por ejemplo, si una persona ha poseído una casa con el ánimo de señor y dueño en forma ininterrumpida por más de 5 años, puede adquirir la propiedad de esta casa sin ser el dueño, en virtud de un proceso judicial mediante el cual un juez declare esta propiedad. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el transcurrir del tiempo puede traer un efecto jurídico como es la adquisición de la propiedad de un bien inmueble. Por último, otro hecho jurídico propiamente tal está la muerte, que es un hecho natural también y produce como efecto jurídico
marcar el fin de la personalidad de una persona y pone en marcha el proceso de sucesión por causa de muerte, que también es un efecto jurídico. Hechos jurídicos del hombre o actos jurídicos. Estos se pueden definir como actos que son el resultado de la manifestación unilateral o bilateral de voluntad de las personas con arreglo a la ley destinada a producir efectos jurídicos. Y aquí vemos que el acto jurídico tiene dos características fundamentales que lo definen, que es ser producto de una manifestación de voluntad de las personas y producir un efecto jurídico. Empecemos por la primera característica del acto jurídico, la cual es que este es producto de la manifestación de la voluntad. Como actos jurídicos podemos caracterizar al testamento, que es un documento mediante el cual una persona dispone de sus bienes una vez se produzca su fallecimiento, es decir, es la expresión de su última voluntad, encontrándonos aquí con la primera característica, que es la voluntad del testador de transmitir sus bienes. Otro acto jurídico es el contrato de compraventa, que es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Por lo tanto, aquí hay dos voluntades. La primera, la voluntad de vender, y la segunda, la voluntad de comprar. Por último, podemos caracterizar a la tradición. La tradición consiste en la entrega que el dueño hace de las cosas a otro con la intención de transferir el dominio a otra persona que tiene la intención de adquirirlo, viéndose reflejadas dos voluntades. Una voluntad es entregar o transferir y la otra voluntad es de adquirir el dominio. Ahora vamos con la segunda característica del acto jurídico, que es la producción de un efecto jurídico. En el caso del testamento, el efecto jurídico es transmitir un derecho. En el caso del contrato de compraventa, el efecto jurídico es crear el derecho de propiedad. Y en la tradición, el efecto jurídico es transferir un derecho. Clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos tienen un sinnúmero de clasificaciones, pero la que más nos interesa según el objetivo propuesto es la clasificación según el número de voluntades necesarias para generarse. Según esta clasificación, los actos jurídicos pueden ser unilaterales o también pueden ser bilaterales, también llamados convenciones. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos que requieren una sola manifestación de voluntad para generarse. Estos a su vez se subdividen en simples, que son aquellos que emanan de una sola persona, como por ejemplo el testamento o la impugnación de una herencia. También en esta categoría de actos jurídicos unilaterales encontramos los colectivos que emanan de varias personas cuyos intereses son los mismos. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo por ambos padres. En este caso, hay dos manifestaciones de voluntad, pero para reconocer al mismo hijo. Y también como ejemplo está la distribución de dividendos en junta directiva. En este caso hay varias manifestaciones de voluntad, pero todas dirigidas a distribuir las utilidades obtenidas en una empresa donde todos son dueños. Los actos jurídicos bilaterales o convenciones son aquellos que requieren para generarse de la manifestación de voluntad de dos o más personas. Como ejemplo de estos actos está la tradición y los contratos.
Ahora vamos a hacer un resumen de lo antes visto. Empezamos a hablar de los hechos jurídicos. Decíamos que los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos propiamente tales o hechos de la naturaleza y en hechos jurídicos o actos jurídicos. Estos, a su vez, se subdividen en actos jurídicos unilaterales y en actos jurídicos bilaterales o convenciones. Dentro de la categoría del acto jurídico bilateral o convención encontramos el contrato. Por eso podemos concluir que el contrato es un acto jurídico bilateral o es una convención. Así, todos los contratos son convenciones, pero no todas las convenciones son contratos. Por fuera de toda esta órbita de los hechos jurídicos encontramos los hechos materiales, que son aquellos hechos de la naturaleza o del hombre que no producen efectos jurídicos y por tanto son irrelevantes o no tienen ninguna importancia en el mundo del derecho. Una vez ubicados los contratos dentro de la categoría del acto jurídico, es muy importante definirlo. Los contratos se pueden definir como el acuerdo de las voluntades de dos o más personas destinado a crear obligaciones, o también puede definirse como la convención generadora de obligaciones, de manera que la característica esencial de los contratos es que es un acto jurídico creador de obligaciones. Si el acto es bilateral, pero no crea obligaciones, no es un contrato.